La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Muy buenas noches, agradecerles de nueva cuenta su presencia en los foros de libertad. Estamos aquí con Jesús Lemus. Él es para mí pues un invitado especial porque fue con quien iniciamos las presentaciones de libros y las charlas que inicialmente pues se llamaban Café de Gorra, nada más que ahora como ya nos cobran el lugar, pues no podemos decir Café de Gorra, sino porque se los cobran. Pero bueno, los foros de libertad iniciaron con él y por eso es tan especial, porque coincide con los 10 años de la Jornada Zacatecas, también en estos festejos que hemos realizado durante todo el año. Por eso, Jesús, pues muchas gracias por estar aquí en Zacatecas, que nos compartas tu experiencia, el contenido del libro, que vale la pena aclarar que el libro Los Malditos Dos ya aún no está en circulación, debido a que, como es muy buen amigo Jesús, vino a presentarlo antes aquí que en la Feria del Libro de Guadalajara, que es donde sale el lanzamiento a nivel nacional. Entonces ustedes podrán conseguir el libro a partir de diciembre, si no mal me equivoco, pero aquí tanto Jesús como yo pues vamos a intentar a platicarles, bueno, sobre todo Jesús obviamente, las experiencias y el contenido pues de este libro tan interesante y a la vez pues tan triste, ¿no? De las circunstancias de que vivió Jesús, pero pues también, como todo, decía en la tarde que platicábamos con él, pues es un libro que se hacía el morbo, pero también llega al análisis de estos personajes que, como se dice en el libro, son la selección nacional del crimen organizado. Así que, pues muchas gracias por estar aquí, Jesús. El micrófono es tuyo para que platiques pues estas experiencias de qué contiene el libro Los Malditos Dos. Y a ustedes, así que comenzamos. La dinámica es la misma que hemos realizado. Jesús se avienta el rollo y posteriormente iniciamos con este diálogo entre ustedes y el autor. Muchas gracias. Sí, Raimundo, muchas gracias. Gracias a todos por dejarme venir otra vez con ustedes, por recibirme también aquí en Zacatecas. Agradecerle a la jornada, agradecerle a mi amigo Raimundo que me haya invitado nuevamente. Cuando me invitó la primera vez a Zacatecas, Raimundo, en el 2013, fue en el 2013, en el lanzamiento del libro Los Malditos, yo tenía mis dudas de venir a Zacatecas a platicar, porque pues no lo podemos negar, Zacatecas, igual que algunos otros puntos del país, estaba plagado en aquel entonces, no sé ahorita, no hablo, en aquel entonces el crimen organizado de una manera increíble, y yo tenía también mis reservas de venir a platicar sobre el libro Los Malditos, en ese sentido, pero de alguna forma yo me sentí blindado y cobijado por la amistad de Raimundo. Hoy no es la excepción. Hoy que Raimundo me vuelve a invitar a platicar sobre el libro El Último Infierno, Los Malditos Dos, para mí es muy, muy grato poder venir aquí antes que a la FIL Guadalajara, por ejemplo, donde es la presentación pues magna del libro, a poder platicar con ustedes sobre los temas que se pudieran presentar contenidos en este libro. Agradecerles a todos ustedes que se hayan tomado el tiempo también de venir a platicar en esta charla pues informal. Realmente lo que yo vengo a platicarles es de mi experiencia personal, cómo de un ciudadano común y corriente puede pasar alguien de la noche a la mañana en un estado de derecho tan torcido como en México a convertirse en un reo de altísima peligrosidad y a ser considerado por el mismo sistema como un miembro del crimen organizado. Lo que cuento en el libro El Último Infierno en realidad se trata de un tema casi autobiográfico. El Último Infierno es la segunda parte de Los Malditos. Los Malditos es cuando comienzo a contar desde un punto periodístico, desde una posición casi imparcial, desde una forma casi imparcial, cómo puede vivir una persona común y corriente dentro de la cárcel, y cómo puede ser que el mismo Estado a veces
en ese afán de la seguridad, en ese afán de la política anticriminal, o en ese afán de demostrar ante el resto de la sociedad que está cumpliendo con el ejercicio de su función, puede llevar a inocentes a la cárcel. En Los Malditos platico de una forma, insisto, periodística, qué es lo que pasa dentro de la prisión y cómo es que un periodista va a dar a la cárcel por un Estado de Derecho torcido. Porque yo fui finalmente acusado injustamente de crimen organizado y de delincuencia organizada y fomento al narcotráfico sin ninguna prueba, como el Estado lo hace. Como en México tenemos miles y miles de inocentes dentro de prisión. Yo no dudo que los que están en la cárcel, muchos sean delincuentes, pero lo que estoy seguro es que dentro de ese universo de supuestos delincuentes en prisión procesados, existe un alto índice de personas inocentes. Mi caso es el que planteo en este libro. En la segunda parte, el libro Los Malditos, El Último Infierno, yo lo denomino, platico de una forma más personal cómo un ciudadano común y corriente puede verse sometido de repente por el sistema y estar a la par con los criminales mediáticamente más importantes de México. El libro Los Malditos, como ya lo decía Raimundo, es en realidad un libro saciamorfos, porque de alguna forma plantea cosas que en ninguna otra parte van a escuchar cómo se vive dentro de la prisión. Se sacia el morbo de aquel que intenta conocer cómo se vive dentro de la cárcel, pero también creo que tiene una función periodística. Finalmente aquí estamos periodistas platicando, y esa función periodística que establece el libro Los Malditos, la segunda parte, es cómo a veces el periodista ve desde un plano personal su entorno. Aquí, en este caso, yo soy periodista. En este caso, como periodista, me despojo de muchos tabús del ejercicio periodístico, de muchos paradigmas, dejo de lado los manuales periodísticos de Raimundo Riva Palacio, de Marín y de no sé qué otros teóricos del periodismo, los dejo de lado y platico únicamente de tú a tú con el lector sobre cómo puede alguien, una persona normal, vivir dentro de la prisión. Y a la par de que voy recabando una serie de historias de los criminales más importantes dentro de la prisión, también voy platicando qué siente el periodista preso. Porque a veces como sociedad hablamos del periodismo y pocas veces hablamos del periodista. Y a la sociedad en la que estamos actualmente, una sociedad doble moral, reclama y exige libertad de expresión, libertad en los medios, pero pocas veces se pone a pensar realmente cómo ejerce el periodista esa labor. Yo intento con este libro, El Último Infierno, hacer un llamado de conciencia a la misma sociedad sobre la posición de que nosotros, los periodistas, también somos humanos, también sentimos, también nos duele lo que pasa alrededor. A veces la sociedad misma, consumidora de medios, es un gran monstruo, ávido de sangre, que reclama sangre y exige de los periodistas todo, y no nos da nada, porque la sociedad termina de leer el periódico, le da la media vuelta, abandona, y a los 15 minutos, 10 minutos, se olvida de lo que leyó. Nosotros como periodistas dejamos la vida en el papel, todos los días estamos escribiendo, nos estamos medio matando, nos estamos traspasando. Ya no digo de los riesgos naturales del periodismo. El riesgo natural del periodismo es la muerte. Y eso la sociedad nunca nos lo considera. Somos periodistas que le damos mucho a la sociedad, pero la sociedad no nos da nada. Y la sociedad nos ve como un instrumento obligado de la información. Es cierto, somos un instrumento obligado de la información, pero antes que nada somos hombres, somos personas, somos humanos, somos padres, hermanos, hijos, esposos. Y pocas veces la sociedad cae en ese punto. Entonces, lo que yo llamo en este libro cuento una serie de historias, pero también voy contando cómo vivo para poder contar esas historias. Es como si todos los reporteros un día, en algún momento,
de que hacemos nuestra nota diaria, la que se va a publicar al día siguiente, tuvimos que explicarle también al lector las vicisitudes por las que pasamos, todo lo que tuvimos que afrontar para poder llevar al lector la información, y que a veces el lector, insisto, como un monstruo que consume nada más sangre, nos deja de lado sin tomar en cuenta. En el libro Los Malditos Dos, El Último Infierno, yo planteo y platico historias desde otro ángulo que las que planteo en el libro Los Malditos. Te explico. Sí, explico. En el libro Los Malditos, en la primera parte, cuento historias personales de cómo viven los presos, como Rafael Caro Quintero, como Mario Aburto, como el Mocha Orejas, entre otros, como el asesino confeso como el Chapo, como el asesino confeso de Francisco Ruiz Macié. ¿Cómo viven ellos la prisión? En mi afán periodístico no ahondo realmente en la posibilidad de que si son o no son culpables de los hechos que se les imputa. Les digo, insisto en mantenerme en un plan periodístico muy estricto, y yo soy, en el libro Los Malditos, el que cuenta la historia pero alejado de ella, como es toda la información periodística, de manera muy apersonal, donde no se ve el nombre ni se ve la persona del que está escribiendo. En Los Malditos 2, perdón, en los Malditos 1, hago un retrato de palabras de cómo vive en la cárcel Rafael Caro Quintero y todos estos presos mediáticamente que ya les hablaba. Pero en la segunda parte decido abandonar eso y asumo una posición en la que es para dar un valor. No, me han de disculpar, alcancé a llegar con la fuerza del viento nada más, pero ya andaba un poco mal de la garganta, pero bueno. En la segunda parte, en los Malditos 2, yo le doy valor a las historias que encuentro de otra serie de presos que voy encontrando a mi paso por la cárcel, a las que les doy una importancia, no tanto por el contenido de la historia, porque son historias a lo mejor ya muy contadas, son historias muy contadas, a lo mejor como la del asesino de Tlalpan, que ya se sabe que fue un matón en la colonia Tlalpan, en la Ciudad de México, que allá por el 1996 asesinó a toda una familia en un intento de robo. Pero ahí le doy la importancia de que sea él, el propio asesino, el que haga de esa historia, el que sea el narrador propio de su historia. En esta historia de Los Malditos 2, voy dejando, les digo, de lado el sentimiento periodístico imparcial, y voy manifestando también, como creo yo que debería de hacer el periodismo, porque el periodismo no está hecho por máquinas, sino insisto, por hombres. Voy plasmando algunos sentimientos de cómo yo voy recabando esa información y cómo voy sintiendo y cómo voy viviendo la prisión. Y esa es la importancia que yo le quiero dar a este libro, que son historias narradas por los propios actores de esas historias, cómo se dieron. Cuento, por ejemplo, el asesinato del cardenal Posazo Campo. Todo el mundo recuerda la muerte del cardenal Posazo Campo, pero en este libro me la platica la historia directamente el asesino, Humberto Rodríguez Bañuelos. Y esa es la importancia que yo recabo, porque escuchar la voz, hemos escuchado muchas versiones de cómo mataron al cardenal Posazo Campo. Hemos escuchado la versión que en su momento la dijo Carpizo MacGregor, el entonces procurador y luego secretario, secretario de Gobernación, que primero hablaba exactamente del fuego cruzado, y luego hablaba de la tesis de la confusión. Luego dijo que el cardenal Posazo Campo estuvo en el momento equivocado porque se metió en medio de una balacera entre los gatilleros de los Arellano Félix y los gatilleros del Chapo Guzmán. Y en medio quedó el cardenal, y así es como cayó batido por las balas. La segunda versión, que luego cambia el gobierno federal allá por 1996, casi a principios del 97, es que el cardenal Posazo Campo fue víctima de una confusión,
que realmente el ataque no era dirigido hacia él y que tampoco había habido fuego cruzado. Se habló en ese momento de que el cardenal fue confundido con el Chapo Guzmán, que por las condiciones de las características del vehículo Gran Marquis que iba manejando, y seguramente por la altura, y seguramente porque el Chapo Guzmán se vestía de sacerdote. Esa es la versión que nos da el gobierno federal hasta 1996. Desde entonces no se había tocado, el tema, no se había tocado el tema para nada, hasta ahora que recojo la versión del propio asesino, porque yo en suerte, mala suerte por supuesto, y algunos dirán que fue buena suerte, pues también será cuestión de revisarlo, yo estuve a un lado de la celda del asesino del cardenal Posazo Ocampo. Y es él el que me cuenta en el libro, el que me cuenta, y así lo plasmo en el libro, cómo es que él le dio muerte al cardenal Posazo Ocampo. Y ahí planteo la versión de que esa decisión de matar al cardenal Posazo Ocampo llegó directamente del gobierno federal. El gobierno federal del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari fue el que mandó ejecutar al cardenal Posazo Ocampo. Y no digo ahí, el libro salió publicado en septiembre pasado. Ya llevamos casi 3 meses de que ha salido en circulación, ya se agotó la primera edición, ya se vendieron los primeros 12,000 libros. A la fecha el gobierno federal no me ha buscado, no me ha demandado, no me ha dicho, es una mentira lo que dices ahí. Lo cual es, considero yo, aceptado tácitamente. De acuerdo a la versión de Humberto Rodríguez Bañuelos, el cardenal Posazo Ocampo fue ejecutado por órdenes del entonces secretario de Gobernación, Jorge Carpizo Magrego, a través del que era director federal de seguridad, del DFS, Dirección Federal de Seguridad. Se apellida, se va el nombre, que hoy es alcalde, por cierto, ese ejecutor, el que instruye el plan para matar al cardenal Posazo Ocampo, hoy es alcalde del municipio de Salina Cruz, Oaxaca, y fue postulado por el PRI. Es la forma en que el PRI paga casualmente a sus esbirros. No hay ninguna versión oficial que desmienta hasta este momento la versión dada por el cardenal, la versión dada por el asesino del cardenal Posazo Ocampo sobre la muerte del cardenal. ¿Cuál es la razón por la que matan al cardenal? De acuerdo a la versión del propio asesino. La única razón por la que se asesinó al cardenal por parte del sistema, y aquí nos habla de, ojo, cómo actúa el sistema cuando quiere eliminar a alguien. La única versión que yo tengo del asesino es que el cardenal Posazo Ocampo se dedicaba al tráfico de armas. Cosa rara. En la iglesia, digo, ¿no? Pero se dedicaba al tráfico de armas, las bajaba desde Tijuana, las llevaba hacia Chiapas y estaba armando en aquel tiempo, hacia principios de 1990, estaba armando al movimiento del EZLN, junto con el entonces padre Samuel. Pues, esa es la versión del asesino. El gobierno federal le dijo al cardenal que cesara de esa actividad de tráfico de armas. El cardenal no quiso, por eso toma la decisión del asesinato. Se toma la decisión de matarlo porque se consideró al cardenal Posazo Ocampo en su momento un enemigo del sistema. Insisto, esa es la versión de Humberto Rodríguez Bañuelos. Humberto Rodríguez Bañuelos no está muerto, ahí está en prisión. Si el gobierno federal quisiera saber un poco más, yo creo que habría que preguntarle a Humberto Rodríguez Bañuelos sobre esa versión del asesinato. Y esa versión que él plasma, que la ha dicho él repetidamente en varias ocasiones ante el Ministerio Público y lo ha deposado en sus declaraciones ministeriales, y primero en su declaración ministerial y luego en sus declaraciones ante el juez, él considera que no están plasmadas dentro del expediente, no se le han incluido dentro del expediente. Y el caso es tal que a esas alturas, a 26 años de la muerte de Posazo Ocampo, Humberto Rodríguez Bañuelos está preso. Lleva casi 18 años preso, pero a la fecha no se le ha podido dictar sentencia.
Es un proceso que sigue abierto el del cardenal Posazo Ocampo. Y mediáticamente no sabemos, no conocemos. Porque los medios a veces nos distraemos con otra cosa. Estamos pensando que si Trump gana, que si no, y ahí nos traen de un lado para otro y movemos la pelotita para acá y para allá, y somos parte también del sistema. Pero a estas alturas, el asesino del cardenal Posazo Ocampo no está sentenciado por el asesinato. Es un proceso que sigue abierto. ¿Cuándo será sentenciado? ¿Quién sabe? Él por lo pronto ya lleva 18 años en prisión. Y está preso y sentenciado por otros asesinatos, pero no por los del asesino Posazo Ocampo. Esa historia, la del cardenal, les digo, es una de las historias que más me gustan, que narro dentro del libro, porque es una de las historias que pienso que pueden darnos, pueden obligar al sistema. Es un libro, insisto, narrado desde un punto de vista periodístico distinto al tradicional, pero que no deja de ser también informativo. Y es el rescate de una historia que está ahí sepultada por el tiempo y que va pasando el tiempo y que el sistema, como siempre, el Estado, le va apostando a que se vayan olvidando las cosas, pero ahí está. El libro Los Malditos Dos, El Último Infierno, lo escribí, bueno, es una recopilación de información a la par durante mi estancia en la prisión. Son historias que, como yo le decía a Raimundo hoy en el mediodía cuando nos sentamos a tomar un café, son historias que fui recabando poco a poco y que en el primer tamiz que hice para hacer el libro Los Malditos, la primera parte, las dejé de lado porque algunas las consideré casi como un estricto sentido personal, como para mi repertorio, sino que platico en la cantina. Era mi intención guardarme muchas cosas de las que estuve escribiendo. Pero finalmente decidí que había algunas historias que se deberían de contar. Y esto lo decidí contar luego de que, tras la publicación del libro Tierra sin Dios, que hablo del tema de las autodefensas, de cómo se forman los grupos de autodefensa, cómo se da la corrupción entre los gobiernos estatales, el gobierno federal, con el crimen organizado, y cómo el mismo crimen organizado a veces utiliza la estructura de los grupos de autodefensa, en algunos estados como en Michoacán principalmente. Yo recibo una serie de amenazas. Mi vida pende así de un hilo. Y es cuando eso me motiva de alguna forma a sacar las historias que yo decidí no llevarme a la tumba. Son historias que decidí contarlas para que la gente supiera lo que pasa en esa otra parte del México que existe actualmente. En este libro, El Último Infierno, por eso cuento historias a veces muy arriesgadas, y por eso tomo yo la decisión, que me ha sido cuestionada en algunas partes, en algunos medios de comunicación incluso, sobre por qué darle voz a criminales. Me han preguntado cuál es mi intención de darle voz a reos que están en prisión, sepultados por años, y que no van a salir de ahí de la cárcel en 50 años, que seguramente nunca van a ver la libertad. ¿Cuál es la intención de darles esa voz? Pero como periodista yo siempre he respondido, mi intención no es darle voz a nadie, mi intención es contar historias. Porque creo que además la sociedad a la que va dirigido este libro es una sociedad, es un sector pensante, es un sector informado. Es un sector al que no se le puede manipular con partidos de fútbol. Es un sector al que no se le puede distraer con otras cosas que no sea la realidad. Por eso es que yo me atrevo a plasmar, desde mi punto de vista, las historias de estos delincuentes, de estos criminales. Porque el público que va dirigido a este libro es gente que piensa. Es gente que de alguna forma está bien enterada de la situación política, criminal que vive en México. Se me ha cuestionado
y se ha tachado de narcoliteratura, porque en México todo lo que es malo es narcoperiodistas, narcofuncionarios, narcoliteratura, es narcohistoria, es narcoregión, todo lo que se trata de denostar es narco. Pero lamentablemente esa es la historia de México. México es un narcoestado. México no se ha podido sustraer de esa condición en la que hemos caído. No desde que Felipe Calderón nos llevó a esta loca guerra que nos ha costado 126,000 y tantos muertos. No. México es un narcoestado desde la década de los 80, cuando Rafael Caro Quintero formó y estructuró el primer cártel de las drogas en Guadalajara, y cuando los cárteles de Colombia, de Medellín y los dos cárteles de Colombia, el de Cali, el de Medellín y Cali, se interesan mucho por las rutas de trasiego de drogas desde México. ¿Por qué? Por la maldita cercanía con Estados Unidos. Esa es la realidad de nuestro México. Es nuestra maldición, la cercanía con Estados Unidos. Por eso se interesó tanto los cárteles de Pablo Escobar y Loco. Se interesaron tanto en utilizar a México como trampolín para el traslado de drogas de México hacia Estados Unidos. Entonces, México desde ese momento comenzó a caminar, a transitar hacia un narcoestado, y se ha convertido en eso. Y no podemos decir que nosotros somos una narcosociedad porque estamos imbuidos en la cultura del narco, porque sabemos cómo se maneja el narco, porque los grupos, las células criminales del narcotráfico tienen presencia en todos los sectores sociales, porque desde el magisterio, desde el funcionario público, algunos medios de comunicación, periodistas, empresarios, todos están relacionados de alguna forma con el narcotráfico. No digo que todos estén al servicio del narcotráfico, pues sin embargo mantienen una muy cercana relación con el narcotráfico. Y somos en consecuencia nosotros una narcosociedad. Y a veces nos espantamos de eso mismo nosotros. Y nos espantamos porque somos una sociedad de doble moral. Porque vivimos en una sociedad donde hay que tirar la piedra y esconder la mano. El caso más concreto, la Iglesia Católica. ¿Cómo se puede entender una Iglesia Católica con dignidad y honestidad ante la sociedad cuando un día sale a marchar contra la comunidad gay por la decisión de los matrimonios igualitarios, y luego a la semana están pidiendo a algunos obispos por el eterno descanso del alma de Juan Gabriel, ícono de la sociedad gay? Esa es nuestra doble moral como sociedad. Y a veces no lo entendemos. Y ahí está la Iglesia Católica rasgándose las vestiduras, porque ¿cómo va a ser posible que matrimonios igualitarios entre personas del mismo sexo? Pero sí piden que Juan Gabriel se vaya al cielo. Entonces, y nosotros como sociedad no lo callamos. Y lo peor, algunos medios de comunicación lo aplauden. Y hablo de los grandes corporativos. Hablo de grandes corporativos nacionales, que son los que están confabulados con el poder. ¿Y cómo podemos creer en una Iglesia Católica? No voy a despotricar contra la Iglesia Católica. Me lo recriminaría, sería una falta de atención para Raimundo. ¿Cómo podemos creer en una Iglesia Católica que desde el púlpito algunos ministros de Dios hablan y se rompen las rasgaduras, se rompen las vestiduras por el clima de violencia que hay? Pero cuando volteamos a Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, otros estados, otros estados, ¿cómo podemos pensar, o cómo podemos entenderlo, que vemos que el tráfico de armas sigue constante, incesante, todos los días latiendo, todos los días fluyendo, y vemos que la mayor cantidad de armas que están ingresando a México ni siquiera son ni chinas, ni holandesas, ni norteamericanas, ni españolas, sino son italianas, son Pietro Beretta. Y Pietro Beretta es una fábrica en la que el Banco Vaticano tiene invertidas sus acciones. ¿Cómo podemos entender esa situación? De una cúpula. Yo no digo que todos los sacerdotes sean malos, no sabemos de algunos jerarcas de la iglesia que pueden tener acceso a esa posibilidad de inversión, o de los grandes capitales de la iglesia invertidos en armas. ¿Cómo podemos entonces entender esa iglesia? Y esa iglesia es la que nos va marcando
la pauta moral a nuestra sociedad. Es la que todos los días nos está fermentando en nuestra conciencia, una semillita que nos intenta despertar todos los días. Y pone en contra de lo que dicen los medios de comunicación que intentan ser libres. Porque en México hay medios de comunicación que intentan ser libres y hay periodistas que intentan ser libres también. Pero difícilmente se puede avanzar ante el fanatismo de una sociedad que no ve más allá de lo que le dice el sacerdote en la homilía. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que planteo en este libro. Al contar la historia del cardenal Posadas Ocampo, su muerte, la decisión tomada para su ejecución desde el Estado, estoy planteando la posibilidad de que se retome una investigación. Estoy planteando la posibilidad de que el mismo Estado comience a hurgar entre los testigos que aún están vivos. Les digo, hay dos testigos claves que están vivos: el asesino, que está preso en Puente Grande, y el que orquestó todo el plan para su ejecución, que es alcalde priista en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca. De Salina Cruz, Oaxaca. Ahí está planteado todo. No avanzamos porque no queremos avanzar como sociedad. Porque el mismo gobierno, el mismo sistema, no hablar de gobierno, el mismo Estado, se cobija, se cubre unos a otros. Y si no, ¿por qué nos distrae de forma tan frecuente con situaciones como la del Chapo Guzmán, por ejemplo? Y al Chapo Guzmán se le ha sobredimensionado de manera increíble por el Estado. Y el Chapo Guzmán está preso. Y para que reciba un castigo ejemplar, el Chapo Guzmán está en una celda de castigo, aislado de toda la sociedad, dice el Estado. Pero no es más que un distractor. Es para que nos olvidemos un poquito de la desgracia nacional. Chapo Guzmán es un preso más de los 174,000 reos que existen en el país. Acusado de delitos tan simples como los que yo fui acusado: narcotráfico y delincuencia organizada. El Chapo Guzmán ni siquiera está acusado de homicidio, pero se sobredimensiona como el gran monstruo, el Chapo Guzmán, porque el Estado necesita su contraparte, necesita su monstruo, necesita alguien que asuste a la sociedad, alguien al que exhiba con escarnio ante el grupo social. Y nosotros a veces como sociedad no lo tragamos. En el caso contrario, en el caso del Chapo, la sobredimensión de las acciones de los narcotraficantes a veces tiene un efecto contrario. Es más popular el Chapo Guzmán que Enrique Peña Nieto. Por una simple y sencilla razón. Porque el Chapo Guzmán encarna nuestros sentidos más íntimos, nuestros sentimientos más íntimos contra el Estado. Porque él sí pudo hacer lo que yo quisiera hacer contra el Estado. Porque el Chapo Guzmán fue capaz de poner en jaque a un sistema político como el mexicano. Por eso Enrique Peña Nieto no encarna nuestros sentimientos, porque nadie quiere ser como Enrique Peña Nieto. Yo no. Oye, Jesús, en ese tema que tocas a el Chapo, a mí me llama, a lo mejor nos podrías dar tu punto de vista, porque en el primer libro, Los Malditos, pues tocas el tema de cómo se dio la fuga, la primera fuga en Puente Grande del Chapo, ¿no? Y ahora también pues ves cómo se dio de forma tan sencilla en el caso de Puente Grande, y ahora también algo de forma hasta pues inédita, ¿no? El tema de cómo se fugó ahora de esta cárcel de Almoloya, de máxima seguridad. Desde tu punto de vista, ¿fue ya igual algo pactado entre las autoridades, o ahora sí el Chapo fue más genial en esa idea de hacer un túnel de este rollo? Sí, el tema del Chapo Guzmán es bien interesante. Yo creo que es uno de los temas del narcotráfico, así como que hay que revisarlo con lupa. Yo no quiero dejar caer aquí una conclusión mía, porque pues, yo soy el más pendejo de todos. Yo quiero plantear únicamente los elementos que hay sobre el tema de la fuga del Chapo Guzmán. En primer lugar, voy a hacer una serie de planteamientos para ir llegando a una conclusión en la que cada uno vamos a resolver. El Chapo Guzmán, tras su primera fuga que yo platico en el libro Los Malditos, cómo se da la fuga del Chapo Guzmán de Puente Grande, donde el Chapo Guzmán
con su poder corruptor, compró al gobierno de Vicente Fox y logra salir por la puerta principal vestido de policía. No se fugó en el carrito que dice el sistema. Es que el sistema miente por sistema, pues. Entonces, el Chapo Guzmán, en la fuga de Puente Grande, se sale, dice el expediente que se sale en un carrito de lavandería empujado por un custodio. No es cierto. La versión que yo recabo dentro de la prisión, con las gentes que estuvieron cerca de él, en su celda, el día de su fuga, es que el Chapo Guzmán sale de la cárcel con el apoyo del gobierno federal de Vicente Fox. En aquel tiempo el secretario de Gobernación era Santiago Cruz Miranda, si no me recuerdo. Fue primero. Entonces, el Chapo Guzmán sale vestido y uniformado de policía en un operativo que llega a la cárcel de Puente Grande y sale caminando por la puerta principal. Después el mismo gobierno comienza a buscarlo como si se hubiera fugado. En esa segunda fuga de Almoloya, el Chapo Guzmán dice que se salió de la cárcel por medio de un túnel. Es mentira. Imposible que un túnel de una distancia de casi 2 kilómetros haya llegado justamente de aquí a 2 kilómetros a atinarle a la celda del Chapo. Primero, pero vamos a decir que podría ser posible, con tecnología y rayo láser y todo eso, la medición y los GPS y todo eso, vamos a decir que se pudiera hacer. Sin embargo, hay que señalar una cosa: el túnel desde donde estaba la casa del Chapo Guzmán mantiene un desnivel de casi 200 metros hacia la cárcel donde está. Es decir, acá está la casa desde donde se hizo la perforación y tenía que bajar hacia acá y son casi 200 metros de desnivel hacia donde está la prisión de Puente Grande. Eso, son 2.000 kilómetros, son 2.000 metros de distancia de punto a punto, corriendo en un ambiente sofocado. 2.000 kilómetros, 2 kilómetros, ¿cuánto tiempo les gusta que lo haga una persona sin condición física? No sé, los corredores, no sé. Vamos a dejar que se pudiera. Sin embargo, ese túnel, el hipotético, pasa por debajo de un lago. Hay un lago, por lo que se presume que la profundidad tuvo que haber sido mayor para poder salir. Acordémonos también que las cárceles federales están cimentadas o están sobre una base de espesor de 2 metros de concreto. 2 metros de concreto hay para que se comience a construir arriba. Es decir, que el que haya perforado el túnel tuvo que haber perforado 2 metros de concreto hacia adentro, por debajo del túnel, y luego para salir a la celda. Otra cosa, el Chapo Guzmán estaba en una celda, no recuerdo el número de la celda, pero en las cárceles federales nunca, en ningún momento, nadie puede estar en una celda más de una semana. Siempre están reubicándolo de celda a celda. ¿Cómo ibas a ver el perforador? ¿Cómo ibas a ver el momento exacto en el que el Chapo Guzmán iba a estar en esa celda? Vamos a dejarlo así. Otra cosa que yo planteo. Yo estuve en una celda similar a la del Chapo Guzmán en la cárcel de Puente Grande. Y la cárcel de Puente Grande es una réplica exacta de la cárcel federal de Almoloya. Está hecha con los mismos planos. Por ese túnel que nos mostró la televisión que se salió, si hubiera sido posible que ese túnel se hubiera perforado, ese túnel no sale a otro lado más que a una pared falsa que lleva al área de visitas. Perdón, al área de enfermería, y del área de enfermería al área de visitas. Por lo tanto, si el Chapo Guzmán se hubiera salido por ahí, era más fácil que saliera hacia el área de visitas que saliera por el túnel corriendo hacia abajo. Yo, tras la fuga, comencé a revisar las evidencias y encontré que la imagen que nos proporciona el Estado de la cámara de video cuando se da la fuga está alterada. Está alterada en cuanto a la hora de la fuga. Dice el parte oficial que el Chapo Guzmán se fugó a las 8:52. Cuando faltaban, todos los días en la cárcel, la lista pasa invariablemente a las 9 de la noche, la última lista de la noche. Es decir, el Chapo se fugó hipotéticamente faltando 8 minutos para que pasara la lista. Iba a tener únicamente 8 minutos de ventaja en lo que se daban cuenta de su desaparición. Por lo que el Chapo tenía que correr entonces el túnel ese de 2.000 metros en menos de 8 minutos antes de que se dieran cuenta de su desaparición.
algo muy tonto para alguien que está pensando siempre todos los días, porque así piensan los criminales muy revolucionariamente. Lo que encuentro es que está alterado, dice 8:52 la hora de la fuga, pero en realidad eran las 5:52, y si al 5 le pones una rayita así, se convierte en 8 nada más. La fuga del Chapo Guzmán se dio a las 5:52 de la tarde, y el Chapo Guzmán salió por el área de visitas, porque cuando todas las visitas entran a ver a los presos, son revisadas meticulosamente, pero la salida se da casi en tropel. De todas las visitas dicen, a las 6 se acaba la visita, y entonces toda la gente tiene que salirse, la gente sale de las áreas de visita en tropel, y salen juntos y no hay revisión. Si el Chapo Guzmán se salió de su celda a las 5:52, le daba justamente los 8 minutos que necesitaba para trasladarse del área de donde estaba al área de visitas, para salir justamente a las 6 de la tarde cuando terminaba la visita. A mi gusto, el Chapo Guzmán se tuvo que haber salido por la puerta principal. Y esto tuvo que haber sido orquestado y permitido por el sistema. Además, recordemos, yo tengo una hipótesis. Así como el cártel de los Zetas, otro cártel de allá, creció con la presencia de Felipe Calderón, el PRI ha crecido siempre, con el PRI ha crecido el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa ha sido un gran aliado, ya la regué, ya dije, no quería hablar de él. El cártel de Sinaloa ha sido siempre un gran aliado del sistema PRI. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando Rafael Caro Quintero, voy a hacer otro planteamiento. Cuando Rafael Caro Quintero fue puesto en libertad en agosto de 2013, incluso a mí me motivó para escribir ese libro, porque en la cárcel yo fui una persona muy cercana a Rafael Caro Quintero. No fuimos amigos, pero sí éramos muy cercanos, platicábamos mucho. ¿No te ha buscado? No. Cobrarte regalías. Cuando Rafael Caro Quintero sale en agosto del 2013 de la prisión, por supuesto que sale absuelto del asesinato de Enrique Camarena. Por supuesto que de esa libertad el mismo gobierno federal sabía que se iba a dar. Es más, el presidente de la República tenía que saber. Es increíble que el primer narco más importante de México no lo vaya a saber el secretario de Gobernación y en consecuencia no se lo anuncie al presidente de la República. Sale Rafael Caro Quintero. El gobierno federal, yo tengo la hipótesis, en base a diversos elementos acercados, de que el gobierno federal pretendió la liberación de Rafael Caro Quintero para tranquilizar al sistema del narcotráfico en México, para calmar la guerra entre los cárteles de las drogas, para hacer diálogo, porque Rafael Caro Quintero es un excelente negociador, es un pacificador, de alguna forma decirlo. Cuando sale Rafael Caro Quintero, todavía estaba en fuga el Chapo Guzmán. Pero hay un momento en que el gobierno de Estados Unidos le recrimina al gobierno mexicano la salida de Rafael Caro Quintero. Y comienza una orden de aprehensión contra Caro Quintero. Eso, pienso yo, que obliga al Estado a que entreguen a Rafael Caro Quintero. La única forma de bajarle presión a esa exigencia de Estados Unidos era la captura del Chapo Guzmán. Por eso pienso que Rafael Caro Quintero traicionó al Chapo Guzmán y lo entregó. Él fue el que puso la ubicación donde estaba el Chapo Guzmán. Y esto puede dar pie a lo que sigue posteriormente. Rafael Caro Quintero con el Chapo Guzmán en la cárcel, se rompe la relación que habían mantenido por muchos años y quedan socios, y eso hace que Rafael Caro Quintero se comience a aliar, por ejemplo, con el mochomo, se llama Alfredo Aguilar, el mochomo chico, Alfredo Beltrán Guzmán, que es sobrino del Chapo Guzmán e hijo de Alfredo Beltrán Leiva. Por eso se alía Rafael Caro Quintero con el mochomo, con los Beltrán Leiva, para comenzar a quitarle el poder del control del cártel de Sinaloa al Chapo Guzmán, el que sigue insistiendo con ese poder a través de su hermano
el guano Guzmán, Aureliano Guzmán. Esa situación es la que lleva a que Rafael Caro Quintero comience a aliarse con los que eran amigos del Chapo Guzmán, y es lo que lleva a que el Chapo Guzmán rompa la relación también con el cártel Jalisco Nueva Generación, uno de sus más grandes aliados. Por eso se da hechos como el ingreso de un comando armado a la casa de la mamá del Chapo Guzmán, que fue un grupo de los Beltrán Leiva. Por eso se da el secuestro de los hijos del Chapo Guzmán en Puerto Vallarta, que fue el rompimiento entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el Chapo Guzmán. Yo considero que ese distanciamiento entre Chapo Guzmán y Caro Quintero, que Caro Quintero ha comenzado a aglutinar al cártel Jalisco Nueva Generación, a los Beltrán Leiva, al cártel de Sinaloa, aparte del cártel de la familia michoacana, aparte del cártel de Juárez y del cártel de los Arellano Félix, lo está concentrando en una gran federación, que fue la intención de Felipe Calderón cuando mandó a negociar al grande a Sergio Enrique Villarreal, para que concentrara todos los cárteles en uno solo. Y eso lo cuento en el libro, en esta parte del Último Infierno. Volviendo a la pregunta que decías, el Chapo Guzmán, para mí el Chapo Guzmán está siendo, insisto yo, el mejor objeto de distracción del gobierno federal. ¿Por qué? Ahora nos meten en la dinámica de que si el Chapo Guzmán es extraditado, que si no es extraditado, que si se queda, que si se va. El último que se quiere, que se vaya extraditado, el Chapo, debe ser el gobierno federal, algunos funcionarios del gobierno federal, porque el Chapo Guzmán, en cuanto llegue a Estados Unidos, va a tener que platicar cuál es la relación y la colusión con los políticos mexicanos. Por eso, jueces como Larry, lo están reclamando al Chapo Guzmán, no para darle una sentencia alta, sino simplemente para negociarle la sentencia. Como pasó, por ejemplo, con uno de los hermanos Arellano Félix, que tenía 250 años de cárcel. Tras platicar con el juez, llega al acuerdo y le reduce la sentencia a 20 años. Y eso ha pasado con 7 o 8 narcotraficantes importantes que han sido extraditados de México, con este juez que está en el sur de California. Exactamente, fue ese mismo tema que pasa con el cártel de Medellín cuando comienzan a negociar para comenzar a desarticular. Entonces, el último que quiere que se vaya extraditado a Estados Unidos son funcionarios del gobierno mexicano. Tan así es que han pactado con el Chapo una serie de acuerdos para que guarde silencio. Por eso es que al Chapo Guzmán, fíjense bien, hay una cosa que a veces no lo pensamos como consumidores de medios. El Chapo Guzmán, de acuerdo a la revista Forbes, era uno de los hombres, bueno, sí, es uno de los hombres más ricos de México. No sé en cuánto, 9,000 millones de dólares que valuaba su fortuna, casi igual que los de TV Azteca o de Televisa. Era tanta la fortuna de Chapo Guzmán que a la fecha el gobierno mexicano no ha incautado una sola cuenta de Chapo Guzmán. Era tanta la fortuna que le encontró la revista Forbes que la Policía Federal o la Agencia de Investigación de la PGR no ha podido dar con las cuentas del Chapo Guzmán. A Chapo Guzmán lo que más le han incautado ha sido una colección de autos viejos que cualquier empresario mediano podría tener. Creo que son 7 u 8 autos que valuados no llegan ni a los 2 millones de pesos. 2 millones de pesos, que es para la fortuna de los 9,000 millones de dólares que dicen que tiene. Entonces, a mi consideración, en mi hipótesis, pienso que el Chapo Guzmán está en negociación con el gobierno mexicano y por eso mismo no le han tocado su fortuna. Por eso mismo no le han incautado las grandes fortunas. A la Tuta, jefe del cártel de los Caballos Templarios, pisó la cárcel y a los 2 días tenía incautadas hasta la nómina que le llegaba de la Secretaría de Educación. Al Chapo Guzmán no le ha hecho nada. Sí, y hablando sobre el tema de confiscación de bienes, ¿tú conociste en tu estancia en Puente Grande y con tus finos amigos, conociste algún político o banquero? ¿Hay banqueros o políticos que laven ahí? No, las cárceles, es que volvemos a lo mismo. El sistema de justicia penal en México está estructurado de tal forma para una aplicación selectiva. No es equitativo. Se aplica cuando el sistema quiere aplicarse. Vamos a poner un ejemplo bien claro. Juan Manuel Mireles Valverde.
El fundador de los grupos de autodefensa en México, perdón, en Michoacán, ya lleva casi más de 2 años preso, acusado de portación de armas y de posesión de algunas drogas. Lleva 2 años preso y está que si sale, que pierde el amparo, que pierde el amparo. Pero ¿qué pasa? Y eso es en base únicamente a que hay una declaración que dice que fue detenido con la aportación de un cuerno de chivo, nada más. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el hijo de Fausto Vallejo Figueroa, exgobernador de Michoacán? El famoso Gerber. El famoso Gerber, y hay un video donde se le ve platicando con la tuta y diciendo cómo maneja el arma y diciendo quién va a quedar si su papá se muere y cómo está la situación de salud de su papá. Lo detienen, lo llevan y lo único que le puede imputar el sistema es muy pendejo entonces, lo único que le puede imputar el sistema es el encubrimiento, el delito de encubrimiento, pero no le imputan delincuencia organizada ni fomento al narcotráfico. Y sale con una cuota, fíjense bien, perdón, con una multa de 1,700 pesos. Una multa y después de haber pagado cerca de 8 meses de prisión. Mireles Valverde no le quieren dar ni siquiera multa, porque Mireles Valverde se alzó contra el sistema y hay que callar. Pero el caso del hijo de Fausto Vallejo Figueroa, que había videos, que había fotografías, testigos, lo dejan libre. Si a mí, yo estuve preso en una cárcel federal, y por eso me da mucho coraje cuando hablo del tema. Yo estuve preso en una cárcel federal acusado de narcotráfico y delincuencia organizada. Estuve 3 años y 5 días en la cárcel de Puente Grande. Y estuve ahí porque un comandante, que era mi fuente, fue el que me secuestró y luego me entrega diciéndome, me secuestró, y luego me entrega diciendo que yo era parte de la familia michoacana. Y hace así con la mano un organigrama y pone la estructura criminal a la que pertenezco. Y en esa estructura criminal aparecía Nazario Moreno González, que era el jefe fundador del Cártel de los Caballeros Templarios, luego Jesús Lemus Barajas, luego seguía la tuta y luego seguían los demás jefes de plaza. Yo era el jefe de la tuta. Entonces, el sistema, y solo eso, ahí me tuvo detenido, ahí me robó 3 años y 5 días de mi vida. Me quitaron 3 años de mi vida y 5 días. Nomás por eso, nomás por ese señalamiento. ¿Qué hubiera pasado si en realidad a Jesús Lemus le encuentran una fotografía con la tuta? Ya no digas el video, una llamada al teléfono de la tuta. ¿Qué hubiera pasado? Tendría una sentencia de por vida en la cárcel. Pero debo decirles una cosa, que en base a ese organigrama que se inventó un comandante de la Policía Ministerial de Guanajuato, un juez, el que llevaba mi causa, consideró que yo era responsable de los delitos de los que se me acusaba. Y en primera instancia me declaró penalmente responsable. Me dio una sentencia condenatoria de 20 años. Y yo me tuve que aguantar unos meses, nos tuve que morir, porque yo digo, no los viví. Tuve que morir unos meses en la cárcel pensando que los próximos 20 años de mi vida los iba a pasar en la cárcel, porque yo tenía una sentencia ya. Tuve que apelar a la sentencia. Y lo apelé yo mismo, porque nadie me ayudó ya. Porque a mis abogados, vuelvo a insistir, el sistema es muy cabrón. Sí, a mis abogados los mataron. Los 3 defensores que llevaban mi caso, antes de la sentencia, me los ejecutaron. ¿Y qué pasa en México? Los falsos positivos. ¿Qué pasa en México cuando alguien es incómodo? Se criminaliza. A los abogados que llevaban mi caso, dijeron que fueron ejecutados por ajustes de narcotráfico. Y ahí quedó todo. Es lo que pasa. Si a mí o alguien lo levanta el ejército y lo agarra y lo sopea y lo somete a tortura para que le diga dónde está la tiendita donde venden droga o dónde están los que secuestran en la zona. Y si ese pobre cabrón no sabe, nunca va a decir dónde están y se va a pasar la mano y lo van a matar. ¿Y saben qué va a pasar? Que va a aparecer con una Z en la panza, va a decir, y el Ministerio Público va a decir, no, de narcotráfico.
Esos son los falsos positivos en México. El problema en México es ese, que cualquiera puede ser un falso positivo en un momento determinado por el sistema. Y en México, lamentablemente, la mayor parte de muertos, de crímenes, de los 126,000 y tantos muertos que nos dejó el régimen de Felipe Calderón y los que van a la fecha, en realidad no son parte del crimen organizado. En realidad han sido, o en gran parte, ejecutados por las propias estructuras de gobierno, policías municipales, estatales, policías federales, ejército, marina. Ellos son los verdaderos responsables de los homicidios que están pasando en México. ¿Y a causa de qué? En primer lugar, los falsos positivos, porque basta con que aparezca con una manta, con una cartulina o con una seta rayada en la panza y ya. Era criminal. Y segundo, nosotros como medios de comunicación hacemos comparsa y damos eco. Y decimos, porque como periodistas a veces cometemos el error de juzgar antes que el propio juez. A mí me juzgaron antes que el juez. Antes de que el juez decidiera que yo era o no era responsable de lo que se me acusaba, yo fui señalado por mis compañeros periodistas como el narcoperiodista, el narcoreportero. Y en Michoacán sigo siendo el narcoreportero y el narcoperiodista. ¿Y saben eso cuándo me lo voy a quitar? Nunca. La sentencia me la pude quitar porque demostré que yo no era responsable de nada. Pero el mote de narcoperiodista nunca me lo voy a poder quitar. Y Jesús, y en ese sentido, ¿tú qué recomendación nos darías a los medios de comunicación para no caer en esos vicios, ¿no? Aquí, bueno, cuando menos en la jornada se ha avanzado en mantener una cosa tan sencilla que es poner el presunto, ¿verdad? No manejar nombres, etc., pero sí hay, por ejemplo, ahora vemos, pues está tu caso, muchos compañeros en Veracruz que han perdido la vida, en Michoacán. Recientemente vemos pues el ataque que recibió Carmen Aristegui, ¿no? La entrada a sus oficinas donde le roban una computadora con información importante. ¿Cuál debe ser, desde tu punto de vista, el manejo que se le debe dar a este tipo de acontecimientos? ¿Cómo deben de manejar los medios de comunicación esta información para no ayudar a un sistema que utiliza esos? Yo en primer lugar pienso que la obligación de nosotros los medios es la publicación de todo. Ningún medio se puede sustraer de la información policial. El mayor error que tenemos en México es la autocensura. Si nosotros comenzamos a autocensurarnos, yo creo que estamos dando pie a que eso se generalice y entonces no se difunda la información. En gran sentido de ese espíritu es que yo publico la segunda parte de Los Malditos, porque decidí no autocensurarme. Decidí que tenía que decir a costa de lo que fuera. En el caso del periodismo, yo creo que los periodistas debemos de comportarnos con un nuevo modelo de ética. Yo creo que el modelo de ética del periodista no basta con no recibir chayote, no recibir prebendas de funcionarios. Yo creo que no es suficiente eso. Yo creo que el periodista, vuelvo a insistir, porque el periodismo lo hacemos personas, el periodista debe de escribir como si fuera de sí mismo cuando habla de otra persona. Creo que el decir, eso es un gran paso, el presunto, ¿sí? O el indiciado, es un gran paso, pero antes de vertir la versión del Ministerio Público que no tiene la verdad absoluta, ¿sí? Yo creo que se debe hacer una investigación muy a fondo. Cuando el periodista tenga los elementos para poder decir la presunción de responsabilidad de alguien, yo creo que lo debe de decir, la presunción. Pero si no existen los elementos, es que a veces los periodistas somos bien cómodos. Mandan el boletín y nomás lo revuelco y le pongo por Jesús Lemos y vámonos, y por las prisas. Ese es el problema del periodismo, que a veces, y hay otro problema yo creo más grave del periodismo, que a veces las universidades están creando periodistas a vapor, así como a la carrera, están saliendo. En México hay 38 universidades que ofrecen las carreras de periodismo, licenciatura en periodismo, ciencias técnicas de la comunicación y ciencias de la comunicación. Son tres carreras que confluyen hacia el periodismo. Y cada año se están sumando a las filas del periodismo cerca de 3,000 personas. 3,000 personas, hablando bajo. 3,000 periodistas que van al desempleo. Y primero, van a ser un portal de noticias.
su propia empresa informativa, su propio medio, y en el afán de la competencia van a crear medios alternativos de información. Y la creación de esos medios alternativos es lo que nos va a llevar a muchos vicios, porque entonces con el afán de vender, con el afán de buscar una publicidad, entonces voy a decir, ¿sí? Como otra vez escuchamos en Papantla, ese es otro problema que también debemos de revisar. Decía el voceador, los gritores que andan en la calle, vengan a ver el sujeto depravado que se masturbaba robándose las prendas de las señoras, de sus vecinas. Me acerqué a comprar el periódico. No por ver al sujeto depravado, tenía necesidad de leer el periódico. Fui a comprar el periódico. En ninguna parte de la nota decía de un sujeto depravado que se masturbara viendo prendas de las vecinas. Decía que habían detenido a una persona con ropa sustraída de una tienda. Punto. ¿Por qué el ejemplo? A lo mejor sí es cierto, no tiene mucho que ver los voceadores, pero sí tienen que ver. ¿Por qué el ejemplo? Porque eso sucede con los periodistas, porque somos periodistas a veces tan huevones. Todos resolvemos por teléfono. Y por teléfono, que acabo va a ir Juan, ahorita le digo que me pase el dato. Y ese teléfono es compuesto y se va, y únicamente a veces queremos resolverlo todo con el presunto violador. Sí, pero ese presunto violador nunca pensamos como periodistas que ese presunto violador, que ese presunto ladrón, que ese presunto homicida tiene una esposa, tiene hijos, hijas, tiene madre, padre, hermanos, tiene un núcleo social en el que se desenvuelve y que eso lo va a aniquilar. Nuestra obligación como periodistas es la investigación. En la medida que investiguemos para poder señalar la posibilidad de la presunción, vamos a poder hacer un periodismo. Y la verdad es que la nota roja, que es la que mayor vicio tiene, no necesita caer todos los días la inmediatez. Esta inmediatez nos está matando, porque ahora como periodistas estamos en otro grave problema. Queremos competir con las redes sociales. Y las redes sociales, con todo respeto, no es periodismo. El periodismo es muy distinto a las redes sociales. Entonces, yo siempre les he puesto, nosotros como periodistas debemos estar capacitados para el manejo de información y transformar un hecho cualquiera en una verdadera noticia. Es el ejemplo que siempre les pongo. Si ustedes van por la carretera y encuentran una taza de excusado por cada orilla, ¿qué es? Es una basura, es basura. Pero si esa taza de excusado en la misma posición la colocan en el centro de una sala del museo de arte contemporáneo, ¿qué es? Es arte. Entonces, ¿qué es lo que transforma la basura del arte? Lo único que la transforma es el espacio dignificador. Nosotros somos periodistas y somos los que transformamos ese espacio dignificador de lo que es un chisme, una mala información, a una verdadera noticia. En la medida que nosotros trabajemos en ese sentido, creo que vamos a poder transformar, pues no solo nuestra labor profesional, sino también a nuestra sociedad, que va a estar un poquito más informada, y nos vamos a dejar a lo mejor de tanto de los presuntos responsables. Porque si tienen los elementos de que él fue, sí es cierto, los periodistas no somos policías ni ministerios públicos, pues somos investigadores. Pero si tienen ustedes como periodistas la posibilidad de la investigación y tienen los elementos para decir que sí fue responsable de un homicidio tal persona, es obligación publicarla. Entonces pasamos ahí de la presunción al hecho demostrado, y alejarnos un poquito también como periodistas, que a veces luego eso es lo que nos daña, de esas relaciones oscuras que tenemos entre periodistas y mandos policiales y las fuentes. Sí, que acabo es mi compa. ¿O por qué? Porque siempre nosotros como periodistas estamos siendo objetos. En el momento que yo estaba en la cárcel, mira, yo considero que lo más preciado que tenemos como seres humanos, aparte de la vida, es la libertad. Entonces, cuando te quitan la libertad, te dejan medio muerto. Y yo estuve medio muerto en la celda de castigo, porque fue una celda de castigo de 6 meses, donde a las 3 de la mañana me sacaban, me bañaban con un chorro de manguera a presión, bien sexy, desnudo. Me sacaban desnudo, bueno, siempre en la celda siempre estuve desnudo, y entonces me bañaban con el chorro de manguera a presión, me hacían dar 2 vueltas al patio, y luego tras eso venían unos coletazos en la espalda, me dejaban de rodillas,
con los brazos en cruz, y me ladraban los perros aquí. Sentía el aliento de los perros. Eso era todos los días, entre 1, 2, 3 de la mañana. Y no era el trato nada más para mí, era para todos los presos que estábamos en ese sector de la cárcel. Entonces, cuando llego al extremo ese del abandono, donde ya no hay ninguna posibilidad, donde yo siento y donde a veces se desea mejor la muerte que estar viviendo eso, y llegas a una posibilidad como esta, de alcanzar la libertad, alcanzar el dominio de tu propia vida, de tu propia conducta, que tú digas, hoy me levanto, hoy no me levanto, hoy me baño, hoy no me baño, hoy camino, hoy no camino. Es volver a nacer. Yo cuento en un plano muy personal qué es lo que a mí me motiva en este libro de la segunda parte de Los Malditos, El Último Infierno. Yo cuento ahí como una forma muy personal de platicarle al lector qué es lo que a mí me mantuvo vivo dentro de la cárcel. Y yo creo que lo que me mantuvo vivo en la cárcel fue la fe en la existencia de algo superior. Antes de entrar a la cárcel yo no creía que existía nada. Yo era dialéctico, marxista, leninista. Después de la prisión, una serie de acontecimientos que no os voy a platicar aquí, porque si no lo leen, comienzo a creer en la existencia de algo superior. Porque te digo, no sé si pasaron en realidad, no sé si la luz que yo vi una vez en mi celda y que me calentó y me mantuvo vivo en el frío 3 días, perdón, que me mantuvo así prácticamente pegado a la pared, donde se calentó toda esa parte de la celda, y estuve vivo y sentí un calor reconfortante. No sé si pasó la verdad. En mi cabeza sí pasó. No sé si fue hacia el exterior o no. No sé si fue una cosa real que pasó, pero a mí me transformó. El hecho de que haya pasado algo y que yo pensara que era algo sobrenatural y que yo me acercara a través de la oración, no me volví católico ni nada. Me volví creyente en algo superior, en la existencia de un ser superior. Entonces, a mí eso me transformó y eso es lo que hoy en día, no digo que soy un ser espiritual, no. Simplemente trato de vivir lo que me toca vivir. Yo pienso que el juego de la extradición realmente no es tanto del preso. Estados Unidos los pide en extradición a los grandes narcotraficantes porque considera que les puede explotar la información. Es lo que busca Estados Unidos. Estados Unidos le vale madre si juzga o no juzga por 500 toneladas de cocaína que metió el Chapo Guzmán a Estados Unidos. Eso no. Ellos lo que van por el dinero, por el negocio. Los americanos son muy prácticos. Entonces, yo pienso que en Estados Unidos se busca la extradición de los reos que pueden aportar información. El reo, aunque diga, me quedo, me voy, no hay reos que dicen, y yo se los digo con la certeza de que en la cárcel no hay reos que digan, me quedo, como dice el Chapo Guzmán, menos en las condiciones de una cárcel donde no te dan de comer, donde te golpean, donde no te dejan salir al sol, donde no tienes visita familiar, donde no puedes hablar con nadie al exterior, donde te dan una llamada de 10 minutos cada 15 días. Nadie se quiere quedar en México. Esa es una mentira del sistema que nos la plantean, porque dicen, no, pues el Chapo Guzmán no se quiere ir, está luchando por quedarse. Yo no conozco un preso, yo no conocí ningún preso durante mi estancia en la cárcel de Puente Grande que dijera, me quedo aquí en la cárcel de Puente Grande. ¿No? Todos que, oye, llegaban brincando de brincos cuando en el juzgado les decían que lo estaba pidiendo una extradición a Estados Unidos. Porque si es cierto, a lo mejor Estados Unidos, no sé, nos hemos quedado con el cliché que nos pasan en los programas y las películas de Hollywood, de cárceles bien bonitas, ¿no? Bien trapeaditas y bien aseaditas, y el preso ahí sentado, sin hacer nada más que leyendo y todo el día pensando en la fuga. No sé cómo sean las cárceles, la verdad, de Estados Unidos, pero como sea, no puede ser peor que las de México, y no puede ser peor que las cárceles federales en México. Yo pienso que en México la extradición es un juego por el que siempre está actuando el Estado para intimidar a otros. Pero realmente yo no conozco presos que se quieran quedar, salvo los que pudieran tener algún reclamo judicial en Estados Unidos que implique la pena de muerte. Ahí yo sí pienso que eso sí le sacarían. Pero de ahí en fuera, yo no conozco ningún preso que diga, no, yo me quedo aquí en Puente Grande porque está más chido que en Florida. Creo que no. Yo publiqué primero, ahí te van los libros.
el libro Los Malditos, que habla de la cárcel. Luego publico Mireles el Rebelde, que es una radiografía de los autodefensas, cómo se hace Mireles y se hace movimiento. Luego publico Michoacán en Guerra, que es también otra radiografía de la colusión entre el narcotráfico y el gobierno del Estado. Luego publico Cara de Diablo, que es una historia que pasa en Michoacán, donde un sacerdote perverso, de esos que casi no hay, un sacerdote perverso toma como rehén a una sociedad de 35,000 personas y convierte prácticamente en arena a la sociedad. Y es una sociedad que a la fecha sigue existiendo bajo el cuento de que la Virgen baja todos los días a las 5 de la tarde, la Virgen del Rosario, y habla a través de una vidente. Es el libro Cara de Diablo. Luego escribo el de Tierra sin Dios, que es una radiografía de los grupos de autodefensa y la corrupción entre el narcotráfico y los gobiernos de los estados y el gobierno mexicano, y cómo el gobierno mexicano intentó crear un plan como el de Colombia para crear las autodefensas, como creó en su momento las autodefensas en Colombia, aquel gobierno, para contrarrestar a las FARC y al crimen organizado. Y actualmente, bueno, acabo de publicar el libro El Último Infierno. Luego de la publicación de estos libros, por supuesto que no es que sea no es que sea paranoico, pero más bien yo quiero pensar que soy cauto. Recibí una serie de amenazas hasta la publicación de Tierra sin Dios. Me tuve que desplazar de Michoacán, donde yo radicaba, me salí y me tuve que ir a vivir a otra parte del país, y he estado desde entonces viviendo aquí, corriendo para allá. He estado de una manera muy subrepticia pues dentro del periodismo. Sigo ejerciendo el periodismo, actualmente trabajo para Report Índigo, escribo ahí todos los días, estoy cubriendo áreas de narcotráfico, de seguridad nacional, de delincuencia organizada, de esos temas pues ya ves que les gusta a la gente. Y entonces, esa situación me ha llevado a mí a mantenerme desplazado a la fecha. No tengo domicilio fijo, no estoy radicando en ninguna parte de la República. Hoy estoy aquí y al ratito me voy para otro lado, y luego llego y vivo allá unos días y me asignan otra información y entonces me traslado. Es vivir como judío errante. Es algo muy malo, porque el gobierno federal, el que se supone debe de garantizarte cierta situación, es el primero que te está hostigando. No se puede vivir, no se puede vivir. Yo te digo, yo tengo muchas amenazas de muerte, muchas, y eso ha hecho, por ejemplo, que el gobierno de Michoacán le haya solicitado que yo me saliera formalmente de Michoacán, porque no quiere tener un muerto en Michoacán, no quiere que yo muera en Michoacán. Entonces yo llego a otras partes de la República donde algunas gente me dicen, oye, si andas aquí, avísale al procurador porque no te quiere. Y un procurador, por ejemplo, otra vez me dijo, a ver, ven, te voy a poner escolta, ¿cuántos días vas a estar? Voy a estar 3 días, voy a hacer esta investigación. Te voy a poner escolta y porque no te quiero que te maten aquí. Primero te me vas. Entonces, situaciones como esas me lastiman y no me dejan ni ejercer ni trabajar. Pero la verdad es que pues vivo en lo que me gusta hacer, en el ejercicio periodístico, estoy escribiendo otros libros, estoy haciendo periodismo, y yo creo que eso vale ser errante y vale muchas cosas más. He tenido ofertas de algunas personas que me han querido sacar del país para irme a Europa, a algunos países de Europa y Estados Unidos o Canadá, pero sin inglés. Entonces, ¿qué voy a hacer? No, lo que pasa es que una vez es terco. Yo decidí que lo que tenga que hacer lo voy a tener que hacer aquí, y yo decidí echarme una gran responsabilidad moral conmigo mismo para tener que ejercer hasta el día que tenga que ejercer aquí. Les decía que yo me volví una persona creyente en la existencia de algo, y yo ese mismo convencimiento, a lo mejor idiota, me ha llevado a pensar de que mi hora solamente alguien la sabe, ¿no? O sea, yo no sé, y lo mismo me puedo ir para otra parte y me va a tocar. Dicen que cuando te toca, lo que te quites, y cuando no, aunque te pongas.
Entonces yo creo en ese convencimiento y por eso he decidido no salir del país. Como periodista nunca se llena, pero por supuesto que para mí la entrevista cumbre sin duda tendría que ser la de Chapo Guzmán, ¿sí? O, pues sí, básicamente sería la de Chapo Guzmán, a lo mejor no tanto para hacer un libro, pero sí para publicarlo de manera inmediata. A lo mejor para hacer un libro sí me gustaría adentrarme un poquito más en la vida, por ejemplo, de Esparragosa, el Azul, en Sinaloa, por ejemplo, que creo que es un tema que poco se ha explorado, poco se ha metido. Es un narco que está fuera de radar y como periodista a mí me causa cierta inquietud. Mi tema lamentablemente no es porque yo no quiera, pues a mí me llevaron a la cárcel, yo no quería ir a la cárcel. Y entonces a mí Felipe Calderón me dio una beca para estudiar delincuencia organizada. Y eso a mí, por ejemplo, me hace como pensar mucho en ese tipo de temas y ya es como una cosa como muy natural, precisamente. Es como una deformación profesional la que me ha llevado allá. Por eso es que ahorita no pensé en entrevistar al Papa ahorita que me preguntó, sino más bien al Chapo Guzmán. Porque creo que el Chapo Guzmán puede dar más luz que el propio Papa. Les voy a decir una cosa, y la planteo ahí en el libro Los Malditos. Digo, no es que el Chapo Guzmán sea igual que el Papa, ¿eh? No. Cada quien en su ámbito. Pero, sí, pero lo que quiero decir es que en la cárcel yo fui conociendo, y ahí cuento las historias, en este libro, en El Último Infierno, cuento las historias de delincuentes que amaban con un sentimiento increíble, que tenían los sentimientos, es más, los mejores poemas que he leído en mi vida, los escuché en la cárcel de asesinos, de criminales. Un criminal, Jesús Martínez Soto, el caníbal, estaba en la cárcel porque se tragó a su esposa y a su suegra. Digo, la esposa como quiera, ¿eh? Pero también se tragó a la suegra. Entonces, se come a su esposa, en el sentido literal, se la come a su esposa por una necesidad de demostrarle ese amor que tenía por ella. Ya no era suficiente el acto sexual, me decía él. Ya no era suficiente el poder demostrarle su amor con el acto sexual, con la caricia, con el cariño, con el buen trato, con el comportamiento. Necesitaba otra forma de manifestación de amor con ella. Y entonces ese amor que manifiesta, por ejemplo, el caníbal, es lo que a mí me llama poderosamente la atención, y por eso cuento la historia. Es una historia muy terrible, es hasta escatológica la historia cuando la planteo, y cuento cómo se la traga a la mujer, porque él era dentro de la cárcel, era un santo, y él sabía del crimen que había cometido, y él estaba consciente de lo que había hecho, y él estaba bien seguro de que había hecho lo que tuvo que hacer, y aún así no se sentía él malo. Entonces es como un debate entre qué es el bien y qué es el mal, hasta dónde el amor te puede llevar a ser bueno, hasta dónde el amor te puede llevar a ser malo. Esta historia del caníbal la cuento porque había unas escenas así casi como muy extraordinarias dentro de la cárcel. En la cárcel, algunos reos, en la cárcel de Puente Grande no hay más que traficar a veces con comida, con una tortilla, con un pedazo de naranja, con un pedazo de pan, nada más. Es con lo que se trafica. Ni siquiera hay cigarros, mucho menos hay drogas. En el tiempo en el que yo estuve no había. Entonces, cuando veo al caníbal traficando con poemas, te paso un poema y pásame otro, o traficando con metáforas, o con policidentones, o con anáforas, con todas esas figuras literarias. Oye, te cambio esta metáfora, y ya decía, tus manos blancas como la nieve, parecía una tontería, ¿no? Y había que darle otra metáfora para la composición de él. O sea, ¿estaba loco? No sé, pero de que él traficaba con metáforas, lo traficaba. Hay quienes en las cárceles estatales trafican con cigarrillos, no sé, con tipo de cosas, pero él traficaba con metáforas y con policidentones. Entonces, cuando se da esa situación, a mí me llama poderosamente la atención y comienzo a platicar con él, a hurgarle, a investigarle, porque yo en la cárcel también jugaba mi rol de loco, porque yo en la cárcel para mantenerse cuerdos hay que agarrarnos a veces a la locura.
Yo en la cárcel, lo que hacía en las noches, una vez me hice de un pedazo de cartón, ahí lo cuento, y apunto ahí lo cuento porque él trae el libro, pues, no porque esté loco. Entonces, cuento cómo me hice yo de un pedazo de cartón. Mi temor más grande dentro de la prisión, después de conservar la vida, era no perder la posibilidad de volver a escribir, que se me olvidara escribir a máquina, no sé por qué. Entonces, un día me hice de un pedazo de cartón y en él dibujé, pues, con la calma que te da la prisión, dibujé un tablero de máquina de escribir. Y en ese tablero comenzaba a escribir todos los días en la noche, porque yo siempre me imaginé, para poder sobrevivir en el día a día, siempre me imaginé que escribía un gran reportaje en la cárcel, que no era el preso que decían y que no estaba acusado de los delitos que me señalaban, porque yo sabía que no era cierto nada. Era una beca. Entonces, todos los días de la noche me ponía a escribir sobre mi tablero, en la máquina de escribir, y es una manía que a la fecha tengo. Estoy comiendo y estoy escribiendo en el tablero. Yo escribía todos los días mi nota, y era la forma en la que subsistía. Y así como yo subsistía, por ejemplo, escribiendo una nota informativa, había quienes subsistían escribiendo un poema, como el caso del loco de Jesús Martínez Soto. O había quienes otros que se fugaban también imaginariamente, como, y lo vuelvo, insisto, lo cuento en el libro, como Rafael Caro Quintero, cuando se fugaba mentalmente. ¿Cómo se fugaba Rafael Caro Quintero mentalmente a la cárcel? Él figuraba que se subía a su camioneta tipo Suburban, porque así le llamaban. Porque él tenía en la cárcel su oficina, que era su banca. Esa banca nadie se la tocaba a Rafael, porque era una autoridad, Rafael. Y como tal se le respetaba. Entonces él llamaba a esa banca su oficina. Entonces cuando salíamos al patio, a veces una hora, cada 2 o 3 días, decía, oiga, fulano de tal, lo espero en mi oficina. Yo cuando escuché eso la primera vez, lo espero en mi oficina para platicar. Ya, cabrón, no va a ser que sí tenga oficina ¿Cuál? Era la banca. Entonces se fugaba y pensaba que estaba en una oficina. Pero la fuga más increíble de Rafael Caro Quintero era cuando simulaba que se subía a su camioneta Suburban y comenzaba a circular alrededor del patio. Era como una formación de escolta, hagan de cuenta. 2, 3, 2. O formación de escolta. Y todos caminaban a la par y se paraban y no se paraban. Y entonces, les digo, lo cuento. Yo creo que por eso no me quiere ya Rafael. Yo creo que por eso no me dio a mí la entrevista que le dio a Anabel Hernández de Proceso. Porque la verdad es que yo esperaba que me diera la entrevista. Yo pienso que vos se encabrón, pero bueno. Entonces, él circulaba en su Suburban y comenzaba a caminar aquella formación de escolta alrededor del patio. La hora que durábamos en el patio caminando, y él comenzaba a platicar y le decía al chofer que en dónde estaban. Y el chofer tenía que decirle, sí, estamos pasando aquí por la calle Alcalde, esquina con López Cotilla, en Guadalajara. Sí, camina adelante hay un Oxxo. Y comenzaba a platicar cosas así. Pero él se hacía en la libertad. Entonces, ese tipo de fugas imaginarias se cumplían entre los presos para mantenerse de alguna forma dentro de la prisión. La verdad es que yo pienso, en primer lugar, el sistema tiene cierto alcance. Hay un momento en el que al sistema ya no le alcanza. Al sistema le puede alcanzar, a lo mejor, como fue mi caso, para secuestrarme, porque me secuestró la policía ministerial, para que ese policía ministerial me entregara con un grupo del crimen organizado en Guanajuato para que me ejecutara. Pero luego de ahí me rescata Reporteros Sin Frontera y hace que el comandante que me había entregado al crimen organizado para que me ejecutara vaya a las 5 o 6 horas, no sé, y me recoja y me entrega al Ministerio Público. Cuando me entregan al Ministerio Público, lo más seguro es que yo ya iba a estar vivo. Entonces, yo pienso que el alcance del Estado, que sí pudo matar a mis abogados, que sí pudo mandarme a la prisión, ya no le dio tanto para mi ejecución, porque yo ya era acompañado por el programa de Reporteros Sin Frontera. Yo atribuyo a eso la principal causa de que dentro de prisión no morí ni envenenado, ni ahorcado,
ni me suicidé. A eso es lo que yo pienso. Yo no le veo otra razón, pero sobre todo yo pienso que fue, aparte de suerte, pues era la voluntad de alguien superior que yo tenía que salir de la cárcel. Esa es mi convicción, muy tonta a lo mejor, pero yo pienso que dentro de la cárcel a mí no me pasó nada porque estuve acompañado por Reporteros Sin Frontera, porque la corresponsal de Reporteros Sin Frontera, Balbina Flores, estuvo siempre al pendiente de mí, estuvo carteándome en algunas ocasiones, y entonces eso para mí me blindó de alguna forma, y yo pienso que hizo que el mismo Estado se la pensara un poquito. Y es también lo que a la fecha me ha mantenido a mí un poco, no inmune, pero sí pienso que me ha mantenido únicamente a base de amenazas, únicamente. Pero el crimen organizado no me... Porque aquí yo entiendo una cosa, mi problema no era con el crimen organizado, mi problema era con el Estado. Por eso el Estado se la piensa. Si ha sido con el crimen organizado, olvídese, o sea, sí, a la primera, ¿no? Igual, si ahorita mi problema fuera con el crimen organizado, si yo estuviera bloqueado con el crimen organizado, yo no andaría tan campante aquí. Mi problema es con la estructura del Estado. La estructura del Estado, a los funcionarios que me persiguen, que me tratan de eliminar, tienen cierto rango nada más de posibilidad. Si no me les pongo de forma, no me va a pasar nada. Pero porque si mi pleito fuera con el crimen, no se la piensan. ¿Qué? Les vale, se mete aquí alguien y se acaba, ¿no? Pero yo pienso que se debe a eso, a los alcances. También quieren que me vaya ya. No, pues muchas gracias, Jesús. La verdad es muy interesante, ameno, un tema tan escabroso, tan terrible el que te pasó, y que lo cuentes de esa forma, la verdad se agradece. La verdad, lean el libro, si no tienen oportunidad de tenerlo, la versión primera de Los Malditos, la verdad se la recomiendo. El libro la segunda versión también se ve, por lo que platica Jesús, bastante sabrosa. Así que yo no dejaría de agradecerte tu presencia, Jesús, y también destacar lo último que comentas, ¿no? La importancia de estar organizados. Quien realmente yo considero nos ayudó aquí cuando uno de nuestros compañeros le quemaron su jeep fue Jesús, a quien recurrimos. Después vino ahí la asesoría por Reporteros Sin Fronteras, y de ahí llegó el tema de las planas nacionales y se resolvió por fortuna. Pero volvemos a lo dicho, hay que estar organizados, y como sociedad nos corresponde desde nuestros ámbitos. Si estamos en el plano sindical, hay que organizarnos, porque sí ayudan esas organizaciones. Aquí está vivo Jesús, por ahí una de esas organizaciones que al final acompañó en el caso, y ahora tenemos la fortuna de estar contigo platicando. Así que muchas gracias, Jesús, y a ustedes que sigan aquí. También comentarles que concluimos con esta presentación las actividades de los foros de libertad y presentaciones de libros de este año. Los esperamos a partir del 2017. Vienen buenos libros, como el de Wilber Torres sobre los papeles de Panamá, entre otras cosas. Así que muchas gracias, Jesús, muy amable. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.